Un saludo muy cordial para ustedes. Este es el segundo de los videos que hemos propuesto. Hemos hecho en el primero la fundamentación antropológica de la espiritualidad, partiendo de la pregunta por el sentido que el hombre se hace conscientemente y que en búsqueda de una respuesta definitiva y satisfactoria puede toparse con la posibilidad de que Dios, como misterio absoluto que sostiene la realidad, pueda ser la respuesta que está anhelando y deseando. En la dimensión trascendente del ser humano se aloja la posibilidad del encuentro con el misterio de Dios. Ahora yo quiero acercarme al planteamiento teológico que hace el padre Gustavo Baena a propósito de qué entendemos por espiritualidad. Debemos tener claro que cuando hablamos de espiritualidad son muchos los campos semánticos y de comprensión que nosotros hallamos. Cada uno o cada experiencia religiosa o cada institución o cada corriente de pensamiento hará su propia propuesta. Pero nosotros debemos precisar qué entendemos por espiritualidad como un elemento básico de encuentro para que todos podamos hablar el mismo lenguaje. O sea que sí podemos encontrar, dice el padre Gustavo Baena, un campo de sentido básico a propósito de la espiritualidad. ¿Cuál es el punto de partida del sacerdote jesuita? Él hace este planteamiento. Si nosotros hablamos de humanidad, entendiéndolo como la manera concreta como el hombre vive su vida, cómo sucede la humanidad en él, cómo se desarrolla lo humano de manera concreta en su existencia, entonces cuando hablamos de espiritualidad nos estamos refiriendo al modo de ser del espíritu. Es decir, la forma como el espíritu sucede, cómo acontece, cómo se realiza. Si lo humano se da humanamente realizándose, y a esto llamamos humanidad en cuanto a lo típico del ser humano sucediendo, entonces espiritualidad en esta analogía sería el desarrollo del espíritu, la manera como el espíritu actúa con una particularidad que solo le corresponde a él. Si humanidad se refiere a lo humano en movimiento, en dinamismo sucediendo, espiritualidad se refiere al espíritu realizando su propio dinamismo. El padre Baena dice que al único a quien podemos llamar en propiedad espíritu es a Dios. El único que puede ser referido con esta categoría es Dios. Es el modo de ser típico de Dios. Por eso si en el hombre hay el descubrimiento de la espiritualidad, si en el hombre hay espíritu, si el espíritu sucede en el hombre, es porque cuando digo espíritu me refiero a Dios. Solo es Dios espíritu y nosotros seríamos espíritu tanto y en cuanto participamos del dinamismo divino. Si solo a Dios se le llama espíritu y nosotros por analogía podemos ser reconocidos como espirituales, es porque Dios ha decidido con una manera muy particular que vamos a describir acontecer en las criaturas. Pero debemos preguntarnos qué es Dios, qué entendemos por Dios, a qué nos referimos cuando decimos Dios. Dios, sin duda alguna, es la palabra más densa que nosotros encontramos en cualquier lengua o en cualquier idioma. Cuando decimos Dios, estamos refiriéndonos a un misterio absoluto e inefable del cual el hombre no tiene propiedad. Dios no es un objeto de pensamiento que pueda ser objetivable por el ser humano, ni siquiera con el sistema lógico más elevado y más capaz. El hombre siempre tiene que acercarse a este misterio inefable a tientas. Pero el hombre tiene una capacidad trascendental antropológica, no solamente de acoger el misterio de Dios que se le ofrece, sino de encontrar, en medio de sus limitaciones, las categorías que le permitan expresar esta captación, pero repito, no son sino esta captación, es decir, las palabras que utilizamos, las imágenes que utilizamos, las analogías de las que nos servimos para referirnos al misterio fundante y fundamental que llamamos Dios, que sostiene estructuralmente la realidad, entonces estas categorías no son más que eso, las imágenes de Dios para referirnos a Dios, pero no son Dios, no pueden nunca confundirse con Dios, nunca coincidirán exactamente con lo que Dios es, porque es el lenguaje humano sobre Dios. Lo que digo de Dios no es Dios, sino mi hablar humano sobre Dios, pero esto está permitido. Esto es legítimo porque no tenemos otra manera de acceder a este misterio inconmensurable. ¿Qué entendemos por Dios? La teología ha hecho esfuerzos gigantescos a lo largo de la historia de poder verbalizar,
de poder empalabrar el mundo con categorías que le permitan expresar el misterio que capta, ojalá por experiencia, no solamente como conclusión de una elaboración lógica. Es muy interesante porque el padre Baena en otro momento dice que el hombre siempre ha pretendido de manera soberbia e inútil de encaramarse en el andamio de su sabiduría, de su inteligencia, de sus capacidades, de sus habilidades, de alcanzar a Dios, como si fuera un objeto del cual pueda tener posesión intelectual. Y cuando el hombre ha llegado a la cúspide de este andamio, se ha dado cuenta que Dios se ha escapado, porque Dios no pertenece al mundo de los conceptos, y esto es lo que hemos descubierto gracias al aporte de la fenomenología existencial de corte, por ejemplo, típico del pensamiento de Marion en Francia. Y esto es lo que ellos nos están proponiendo, un acercarnos al misterio de Dios no desde la ontoteología rígida de los conceptos que ha pretendido aprisionar a Dios en el pensamiento lógico humano, sino hacer una migración, así digo yo, a la experiencia. Es decir, hoy necesitamos reencontrarnos con el misterio de Dios que sucede en la realidad, que está allí latente, esperando ser descubierto y ser acogido por el único que puede hacerlo, que es el ser humano, pero ya no en términos de conceptos, sino en términos de experiencia. La ontoteología tradicional está superada por la narrativa existencial, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Por eso, para referirnos a Dios, vamos a tener en cuenta al menos tres cosas. En primer lugar, nos vamos a referir a Dios con una categoría que también han descubierto para este tipo de reflexiones los pensadores del giro fenomenológico francés, y es la categoría acontecimiento. Si a Dios lo vamos a entender como un fenómeno sucediendo, donándose, dándose en el hecho mismo de amar infinitamente al mundo y en el mundo, por supuesto, a nosotros, sus criaturas, entonces la fenomenología abre la posibilidad de que Dios sea entendido porque es expresado de esta manera como acontecimiento. Es decir, cuando yo entiendo a Dios como donación, entonces la única forma de expresar a Dios es entendiéndolo desde la categoría acontecimiento. Hay un autor que se llama Claude Romano que afirma lo siguiente. Lo voy a leer directamente de sus escritos. Cuando nosotros hablamos de acontecimiento, nos estamos refiriendo a la forma de amor donado. Ahora bien, Dios puede ser considerado un acontecimiento en cuanto que como misterio irrumpe inesperadamente, llamándonos a responder y por lo tanto a modificar nuestra vida, reconfigurando nuestra comprensión de ella y de nosotros mismos a la luz del nuevo sentido que introduce al manifestarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es una realidad que irrumpe en la nuestra. Y al venir Dios a nosotros, que es lo que llamaremos luego en términos cristianos la revelación, o mejor, en términos judeocristianos, porque el pueblo de Israel y la iglesia cristiana reconocen esta realidad. Entonces, cuando Dios irrumpe de manera inesperada y suscita en nosotros, o quiere de nosotros, o solicita en nosotros una respuesta, que es lo que llamamos en teología la fe, esa presencia que se descubre, a la que respondemos generosamente y que cambia y modifica la vida y le da un nuevo sentido y una nueva orientación, a eso lo llamamos acontecimiento. Dios acontece en la vida, es una experiencia profundamente religiosa. Y este entrar de Dios en la realidad y hacerse notar para reclamar en nosotros una respuesta y una coherencia es lo que nos permite hoy entender a Dios de otra manera. Entonces pudiéramos decir que si acontecimiento es una de las categorías que nos van a permitir captar a Dios, entonces nosotros captamos por experiencia que en cada uno y en la realidad hay un dinamismo vivificante, hay un dinamismo plenificante. Este dinamismo nosotros lo llamamos Dios. En segundo lugar, para poder expresar a Dios de alguna manera y tratar de ser lo menos irrespetuoso posible, es necesario que nosotros acudamos a nuevas categorías, casi siempre referidas, por ejemplo, a la experiencia bíblica, pero para no entrar de una vez en el ámbito de la religión revelada, que es el cristianismo, heredera de la religión de Israel, que también reconoce, por supuesto, una revelación histórica de Dios, nosotros debemos decir que aunque para el ser humano es imposible de expresar a Dios,
porque Dios es una realidad inimaginable y lo que no puede estar en el pensamiento no puede estar en el lenguaje, dice Wittgenstein. Por eso tenemos que callar frente a Dios, pero nosotros no nos resignamos al simple silencio. Pareciera como un silencio de abandono, no queremos continuar porque nos sentimos incapaces. No, nuestro silencio, porque la teología también tiene que estar hecha de palabra y de silencio, no solamente la palabra, sino el silencio contemplativo, el silencio que se convierte en la matriz y en la tumba de la palabra. De alguna forma la palabra se engendra en el silencio y la palabra encuentra su plenitud en el silencio. Todas las imágenes que manejamos de Dios son creadas por nosotros, son cortas, e incluso muchas de ellas son contraproducentes. McFagé, que es una teóloga americana, incluso vetada por el Vaticano, afirma que nosotros hemos creado unos ídolos. Incluso ella dice que los ídolos de la tradición cristiana han sido patriarcales y que esos ídolos han llevado a muchos exabruptos que hoy lamentamos. Ella incluso tiene un texto que se llama Teología en tiempos nucleares y atómicos, donde hace un planteamiento de volver a unas imágenes diferentes, las que la Biblia nos ofrece, y habla de Dios como madre, habla de Dios como amante y habla de Dios como amigo, es decir, categorías distintas a las jerárquicas patriarcales impuestas por la tradición cristiana, eso que llamamos la superación de la ontoteología. Esos acercamientos que hacemos a Dios en categorías casi siempre filosóficas son intentos de nuestra racionalidad, pero no logran intuir lo que es Dios. Quedaríamos a ciegas, dice el padre Gustavo Baena, si Dios no fuera tan raro que tuviera como preocupación acercarse al ser humano, acontecer en él, dejarse sentir en él, actuar en él, y no simplemente permitirse que nosotros nos acerquemos a Él por la vía de la razón. Por eso hoy, segunda categoría, no pudiéramos entender a Dios, sino es en términos primero de acontecimiento y segundo de donación absoluta en el acto mismo de amar infinitamente. Así es como vamos a entender nosotros a Dios. A Dios lo vamos a entender como donación, como entrega, como gasto, diría Byron Osorio, que trabaja mucho este tema. Dios se está dando. Por eso vamos a lo dado. No es a lo que yo logro, a lo que yo conquisto, a lo que yo alcanzo, a lo que yo pueda decir, porque soy muy inteligente y porque mi razonamiento me permite llegar hasta allí. No. De Dios vamos a hacer una experiencia de acogida. Si Dios es un acontecimiento que irrumpe, volviendo a Romano, entonces nosotros acogemos, nos dejamos sorprender, sobrecoger, como le pasa a Moisés en el episodio de la zarza. Vuelvo y repito, Dios ha querido, y es muy raro esto, dice Baena, acercarse al ser humano, hacerse sentir en él y actuar en él. ¿Cómo actúa Dios este misterio en el hombre? Actúa creándolo, humanizándolo, llevándolo a su plenitud. McFagé también afirma que aquello que llamamos Dios es simplemente la realidad que está al lado de lo humano, potenciándola hacia su plenitud. Esto es lo que pudiéramos llamar Dios, y diría, es un punto de encuentro con todos los pensamientos filosóficos y teológicos. Esto es Dios. Andrés Torres Queiruga diría que precisamente este dinamismo que nos empuja desde dentro y que nos catapulta hacia nuestra plenitud y nuestra realización es Dios mismo en nosotros. Esta es la verdadera religión. Esto es lo religioso en nosotros, la posibilidad de que desde nuestra humanidad nos elevemos hacia la plenitud que este misterio mismo está suscitando en nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Dios como misterio? Se está donando, se está entregando, y esta donación, tercera categoría, es una donación de amor, de ágape, es un ágape sucediendo. Es decir, no podemos tener una mejor palabra que la palabra amor entregado, amor real, amor concreto, amor que se puede palpar, que se puede experimentar para referirnos a Dios. Acontecimiento de donación de amor infinito, que se deja sentir en la vida por una pura y libre decisión de Dios de acercarse de esta manera y no de otra al mismo hombre. Si Dios lo está haciendo, acercándose a nosotros hasta el punto de habitarnos desde dentro, creándonos,
Este habitar de Dios en nosotros, este trascenderse de Dios en nosotros, es lo que llamamos espiritualidad. Es la vida de Dios Espíritu en nosotros, en nuestra propia humanidad, en nuestros propios límites de espacio y de tiempo, en nuestra propia contingencia. Este es el fenómeno sobrecogedor y extraordinario del cristianismo. Esta es la captación de lo espiritual que hace el cristianismo. Crearnos, habitarnos desde dentro, potenciarnos desde dentro. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dice el padre Gustavo Baena, ha salido de sí mismo, o sea, ha trascendido en nosotros y ha llegado a una criatura como nosotros, que es carne, que está sometida a la muerte. ¿Para qué? Para envolverla con su presencia, para actuar en ella, para donarse en ella amorosamente y de alguna forma permitirle desde las mismas posibilidades, incluso desde los límites al hombre, elevarse hacia su plenitud. Si las cosas son así, entonces lo único que sabemos de Dios, y lo sabemos por experiencia, por este acontecimiento actuante y continuo en nosotros, que nos toca y exige una respuesta coherente, entonces, ¿qué es Dios? Este dinamismo de vida que está sucediendo en nosotros. Dios, con su existencia típica suya, con su amor creador continuo personal, lo que hace es revelarse en nosotros, decirse en nosotros, expresarse en nosotros mismos, gritando en nuestro interior. Cuando el hombre llega a la plenitud de lo humano, ahí es donde se da todo el proceso de divinización. Dios se deja sentir verdadera y gratuitamente en nuestra condición de criaturas, y por eso somos espirituales, porque en nosotros se da el acontecimiento de donación de Dios amor que realmente está sucediendo. Dios es espíritu. Dios espíritu hace su espiritualidad siendo espíritu en nosotros, aconteciendo en nosotros. Nos habita. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Dónde están los signos de la espiritualidad? ¿Dónde están las evidencias de que somos habitados y creados y jalonados y empujados y vivificados, y pongamos todo lo que queramos en términos de participios de lo que Dios está haciendo en nosotros? En que al igual que Dios, nosotros nos trascendemos saliendo de nosotros mismos. Miren la lógica del padre Baena. Dios es espíritu, sale de sí mismo en un acto puro de amor, de donación. Se trasciende en la criatura, vive en la criatura, y al vivir la potencia a que sea ella en plenitud. La divinización no es otro proceso que la humanización. Cuando el hombre vive humanamente y lo hace de manera madura, es porque Dios está aconteciendo en él. O sea que la espiritualidad sería en este caso un fenómeno de humanización. La espiritualidad de Dios, Dios tiene espiritualidad, es decir, su modo típico de obrar es salir de sí mismo para entrar en otro. El arte de salir de sí mismo es la estructura propia de la existencia de Dios. Existir en el otro es lo propio de Dios. Esta es su espiritualidad. Por eso, que el hombre vive espiritualmente, que se dé la espiritualidad en el hombre, significa que el hombre, acogiendo esta acción de Dios en él, entonces sale de sí mismo. Si nosotros somos creados en una salida de Dios permanente, eso significa que nosotros somos el producto amoroso de una salida de Dios. Y por lo tanto, la acción de Dios en nosotros es lograr exactamente lo mismo, que salgamos de nosotros mismos en función de los demás. Ahí es donde se va a notar la verdadera espiritualidad. Yo pienso que ahora, cuando uno ve tantas personas a propósito de la crisis, de la pandemia, saliendo de sí mismos, saliendo de su ostracismo, de su egoísmo, del pequeño mundo que se han construido a través del encierro, o que ya nos veníamos construyendo en una sociedad como la nuestra, entonces cuando uno ve a personas saliendo de sí mismas, aún no siendo cristianas, aún no siendo religiosas, hay muchos ateos, hay muchos agnósticos, hay muchos indiferentes religiosos, hay muchos pertenecientes a otro tipo de espiritualidades, incluso muy raras, espiritualidades no religiosas, que nosotros no alcanzamos a comprender del todo. Estas personas saliendo de sí mismas al encuentro de los demás, venciendo su egoísmo, están permitiendo un acontecimiento real de Dios. Ahí está Dios realizando su espiritualidad, y en este acto misericordioso de salida del propio corazón hacia los demás amorosamente, ahí realiza el hombre su espiritualidad. La espiritualidad es el arte de salir de nosotros mismos. Esto nos hace espíritus, como una respuesta al suceso de Dios que se realiza en nosotros, trascendernos en los demás.
El hombre como una estructura espiritual está hecho como tal para salir de sí mismo en función de los otros. Es lo que vamos a ver en Jesús. Esa es la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Pura salida hacia los demás porque Dios está en él. Como el modo de ser nuestro, que se vuelve una semejanza perfecta con el modo de ser de Dios. Dios nos capacita entonces habitándonos y creándonos para salir de nosotros mismos y lograr que Dios acontezca realmente. Yo quisiera finalmente, ustedes pueden volver a las intuiciones del Padre Gustavo Baena en YouTube, precisamente el texto se llama el video se llama ¿Qué es espiritualidad? Pero finalmente quiero motivarlos para que ustedes caigan en la cuenta de esto, que suena simple, pero que es muy exigente. Y este discurso, este lenguaje, esta narrativa que estamos haciendo, pues nos permite incluso acercarnos, dialogar con quienes no son cristianos. Después vamos a ver que esto que estamos describiendo, quien lo vive de manera plena como nadie, será Jesús de Nazaret. Por eso a Jesús lo llamamos el rostro humano de nuestra experiencia de Dios. Jesús de Nazaret es un hombre profundamente espiritual porque es un hombre que sale de sí mismo al encuentro de los otros, que vence la tendencia natural de la carne al egoísmo. Es que esta es la lucha humana, muchachos. Esta es la lucha humana. El hombre tiene que encontrarse con una tendencia natural, creativa, a la sobrevivencia y al encierro en sí mismo para buscar sus propios intereses. Y cuando Dios sucede en él, entonces rompe esta estrechez, sale de sí mismo, se trasciende de sí mismo y se encuentra con el otro en términos de amor. Si Dios es donación, el hombre solo será hombre cuando sea donación. Ahí ocurre lo que los orientales llaman proceso de divinización, que no es otro que proceso de vida en plenitud. Este misterio de Dios nos saca de nosotros, vence los límites de la finitud. Esta es la muerte que vence Dios, nos hace eternos como Él al hacernos capaces de un amor total y sin medida. Y el ser humano que mejor ha vivido y encarnado esto en esta historia es Jesús, porque Él es Dios mismo sucediendo entre nosotros y lo que afirmamos de espiritualidad lo vemos consumado de una manera inigualable e insuperable e irrebasable en términos de Rahner en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la realización plena de nuestra espiritualidad. Ánimo, continuemos con estas reflexiones. Sigamos abriendo los ojos, que es la propuesta que les he hecho en otros momentos. Captemos por experiencia esta presencia portadora de sentido que llamamos Dios. Dejemos que Dios se trascienda en nosotros para que luego su acción nos saque de nosotros mismos al encuentro de los demás y nos permita vivir de esta manera la espiritualidad como modo de ser propio de Dios en cada corazón.